para leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores. Diga conmigo, somos más que vencedores. Otra vez, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra bendiga nuestras vidas, hable nuestros corazones y fortalécenos, Señor. Amén y amén. Tome asiento. Cuando estábamos lejos del Señor, nuestra vida era una vida diferente porque los principios que regían nuestra vida eran diferentes. Los valores que teníamos eran distintos. Nuestra conciencia era diferente. Porque lo que el enemigo quiere hacer en nosotros es destruirnos. Y no destruirnos de una manera suave, sino destruirnos de la peor manera. De la manera más dolorosa, más dramática y más perjudicial posible para nuestro entorno. Por eso es que cuando el enemigo entra en la vida de alguien, lo empieza a destruir y lo empieza a cambiar, hasta que no solamente afecta a la persona, sino que afecta a todo su entorno. Lo vemos, ¿cierto?, con el flagelo de la droga, con el alcohol, que entra con algo pequeño en una persona, pero después empieza a dañar a las personas que están alrededor. Porque el enemigo nunca ha tenido piedad. Y a veces nosotros tenemos una mala imagen de lo que es el enemigo en nosotros, porque creemos que el enemigo tiene piedad y es misericordioso. Porque le damos sentimientos humanos. Y no es así. Él no tiene piedad, no tiene misericordia. Y cuando estábamos lejos del Señor, nuestra vida estaba gobernada por un ser que no tiene piedad ni misericordia. Entonces el apóstol Pablo empieza a escribir la carta a los romanos. Y el apóstol Pablo lo que empieza a hacer, empieza a animar de cierta forma a los cristianos que estaban en Roma, que habían salido de las fauces del enemigo, que habían salido del gobierno del enemigo, y hoy día estaban ahí sufriendo los embates de todo lo que implica la sociedad. Y por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos empieza a decir los que viven en la carne versus los que viven en el espíritu. Dice, vosotros que antes vivíais en la carne, ¿cierto?, eran dominados por la carne, ahora vivíais según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por lo tanto, empieza a darle al creyente la enseñanza y la bendita enseñanza de que el Espíritu Santo en nosotros cambia nuestra forma de vivir. Cambia nuestra forma de sentir. Cambia nuestra forma de pensar. Nadie puede decir que después de encontrarse con el Espíritu de Dios, siguió pensando igual, siguió viviendo igual, siguió trabajando igual. Porque aunque pueda cometer pecado, aunque pueda equivocarse, aunque pueda errar, ya su corazón cambió. Porque el simple contacto con la presencia de Dios hace que el Espíritu que hay en nosotros vea al mundo de una manera diferente. Entonces, en ese embate de la vida, el apóstol Pablo lanza este texto que es importantísimo. Dice, antes, en todas las cosas, no dicen algunas cosas, en todo, somos más que vencedores. La promesa de Dios no es una promesa que nos dice, ante todas las cosas, ustedes nunca más tendrán problemas. Ante todas las cosas, ustedes nunca más tendrán enfermedades. Ante todas las cosas, ustedes nunca más tendrán necesidad. No dice la Biblia así. Dice, ante todas las cosas, somos más que vencedores. La promesa de Dios tiene que ver con ser victoriosos al final de la batalla. La promesa de Dios no tiene que ver con que nos va a sobrar cosas, sino que vamos a salir victoriosos. Y hoy día vamos a hablar de 3 puntos importantes. Pueden haber más, pero hoy día solamente nos vamos a enfocar en 3.
en cómo Dios transforma nuestra vida y nos hace más que vencedores en ciertas áreas. Vamos a ver 3 áreas hoy día. Porque la promesa de Dios no es una promesa libre de luchas, sino una promesa de victoria. Primera área que vamos a hablar. Somos vencedores sobre la obra del pecado. El pecado ya nos enseñorea de nosotros. Fuimos transformados de muerte a vida, de maldición a bendición. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando la obra del pecado empieza a afectar nuestra vida, a afectar nuestro entorno, lo que Dios promete es que vamos a salir victoriosos de eso. Parece difícil, a veces parece imposible, pero la promesa de Dios es que sí es posible. Somos victoriosos ante las acechanzas del pecado. Porque el pecado, si bien es cierto, fuimos transformados, y siempre yo lo explico así, los hermanos que llevan más tiempo ya están aburridos, pero se la voy a repetir de nuevo. El pecado es cambiarnos de posición. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, fuimos cambiados de posición. Fuimos cambiados de posición. Estábamos de muerte a vida, de maldición a bendición, ¿cierto? De derrota a victoria. Entonces ahí es importante comprender el valor de la palabra. Porque nosotros podemos estar en el lugar que Dios preparó para nosotros, pero con una mentalidad antigua, con una mentalidad de derrota. Dios puede haberse encontrado con nosotros, podemos haber sentido o sentir incluso la presencia de Dios y haber sido redimidos por la sangre del Cordero, pero aún así nuestra mentalidad puede seguir siendo una mentalidad de derrota. Pero ¿cómo es eso, pastor? Es posible. ¿Sabes qué? Aquí los futboleros se van a gozar con el ejemplo. Ahora que estamos en el Mundial es como atingente el tema. Que todo esto está Curazao y nosotros no estamos. Curazao, por hermano, Dios mío. Conocieron la pelota hace 3 semanas, la pelota. Ya, pero volviendo a predicar. Chile experimentó una generación que se le llamó la generación dorada, ¿cierto? Donde alcanzamos lo único que tenemos en fútbol. Pero si algo caracterizó a esos muchachos, es su mentalidad. Eso es lo que cambió la historia. No es que sean mejores que los que habían antes, o mejores que los de ahora, sino que su mentalidad es distinta. Ellos entendieron que llegar arriba significa sacrificio, significa esfuerzo, alejarse de la parafernalia y meterse en lo que tienen que hacer. Y no bajar el acelerador. Por eso tenemos a uno todavía en España que juega, el Sánchez, que tiene más de 40, ya va a cumplir los 40 y entrena como si tuviera 25 años. 38. No lo defiendo porque tiene la edad de él. Tiene casi 40 y entrena como si tuviera 20, 25. El hombre alcanzó todo, tiene todos los recursos, tiene todo lo que puede alcanzar un futbolista, las copas, todo, pero sigue haciéndolo. Tenemos a Cristiano Ronaldo, otro ejemplo. Entonces, que hoy día está jugando otro mundial, a sus 40 y tantos. Cuando decían que el futbolista a los 29 ya sacaba, ¿cierto? Rompieron los paradigmas por la mentalidad. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros a veces somos redimidos, pero nuestra mentalidad no cambia. Seguimos pensando como pecadores lejos de Cristo. Fuimos salvados por el Señor, fuimos rescatados por el Señor. El Señor nos entregó la promesa de la victoria, de que somos vencedores,
nos entregó la promesa de que no somos gobernados por el pecado, no somos esclavos del pecado. Él nos entregó esa promesa. Tú no puedes depender del pecado porque a ti no te gobierna el pecado. Es otro el que te ciñe. Cristo te ciñe. Pero nosotros nos seguimos comportando como si todavía estuviéramos esclavizados del pecado. Entonces ahí empiezan los problemas, porque empiezan a haber grietas en nuestra fe. Como cuando las casas, ¿cierto?, tienen una grieta y entra el agua, lo mismo. Nuestra vida espiritual se empieza a agrietar, porque viene con esa mentalidad de derrota, viene el pesimismo, la falta de fe, el cómo lo voy a hacer. Es que esto no tiene arreglo, es que esta persona nunca va a cambiar, es que esta persona nunca va a cambiar, su vida va a tener que ser así. Miramos a nuestros hijos y decimos, él nunca va a salir de ese problema, él nunca va a salir de ese vicio, él nunca va a ser rescatado de ahí porque nunca ha cambiado. Pero hoy día Dios dice que Él nos hizo victoriosos en todo y en todas las cosas. Por lo tanto, cuando miremos algo, tenemos que decir, lo tuyo es cuestión de tiempo, pero Dios te va a sacar. Cambia, ¿no? Cambia de decir, pucha, la cuestión, el hijo que me tocó nomás, o la hija que me tocó, a decir, Dios la va a rescatar de ahí, porque yo sé que Dios la va a rescatar. Cambiemos nuestra forma de hablar, nuestra forma de confesar, porque así también profetizamos con nuestra boca sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos. El hermano que tengo, pucha, ¿qué le voy a hacer? Anda, y diré, te queda poco. Dios te va a cambiar. Dios va a trabajar contigo. Dios va a trabajar con tu familia. Dios te va a restaurar. Dios va a hacer algo diferente contigo. Confiésalo, no importa qué tan hundido esté, no importa qué tan abajo esté. Aunque todo el mundo perdiera la fe en esa persona, tú te levantas en victoria y dices, no, porque el Señor nos hizo victoriosos en todas las cosas. Y él y ella o ella va a ser rescatado de ahí. El pecado no la va a destruir, el pecado no va a destruir mi familia, el pecado no va a hacer daño más en mi familia. Dios me va a sacar de ahí victorioso. Y aunque hoy día ande en problemas, aunque hoy día tenga tristeza, aunque hoy día me toque llorar, mañana me seco las lágrimas y sé que Dios me va a dar la victoria al final de la batalla. Porque Dios nos hizo victoriosos frente a las acechanzas del pecado, frente a lo que el pecado produce en nosotros, en nuestras familias, que es daño, es tristeza, es amargura. Pero el Señor nos libró de esa cadena, del yugo de la esclavitud del pecado. Fue cortado por la sangre gloriosa de Jesús. Ahora, cuando caemos, porque el pecado no solamente afecta a nuestro entorno, afecta a nosotros también. Cuando el pecado afecta a nuestras vidas, caemos y empezamos a sentirnos mal. Por ejemplo, cuando mentimos y si sabemos que mentir es malo, es pecado. Entonces mentimos y después nos queda la amargura, ¿verdad? O hacemos algo malo, cualquier cosa, y nos queda ese como sabor amargo en el espíritu de que estamos haciendo algo malo. Ese es el testimonio del Espíritu Santo que nos está mostrando que estamos haciendo las cosas mal. Ahora, ¿cómo hago eso ahora? ¿Cómo saco eso? ¿Cómo saco esa maldad, esa amargura, esa tristeza de mi corazón, de haberle fallado a Dios? Primera de Juan, capítulo 1, dice, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Entonces la solución para la tristeza de la caída, para la amargura de la caída, está en las rodillas, está en la oración, está en Cristo. Ir a Cristo y decirle, Señor, me equivoqué, pequé, Señor, ayúdame a salir de acá, limpia mi corazón, toma mi mano y levántame, Señor, y verás cómo el consuelo del Espíritu viene sobre ti y puedes levantarte otra vez, levantar tu cabeza y mirar de frente.
Porque el abogado que tenemos no es malo, es el mejor, es Jesucristo. Porque en Cristo no luchamos para obtener la victoria. Y ese es el cambio de mentalidad que debemos tener. Luchamos desde la victoria. Tú no alcanzas la victoria ya la tienes. Lo que tenemos que hacer es creer que es nuestra. Es creer que ya eres victorioso. Si Cristo conquistó la victoria en la cruz, y de ese día nunca más vas a ser un derrotado o una derrotada. Cristo te hizo victorioso. Número 2. Primero, somos vencedores frente a la obra del pecado. Número 2, somos vencedores ante la prueba y la adversidad. Porque a veces creemos que la prueba es la ausencia de Dios, es el abandono de Dios. No es así. Las pruebas son parte de la vida. Son parte del proceso que Dios hace. Es la herramienta que Dios utiliza para que nosotros crezcamos en fe y en madurez. Las pruebas lo que hacen en nosotros es hacernos crecer, hacernos madurar. Y cuesta, sin duda que cuesta. Es difícil, por supuesto. Pero con Cristo todo es posible. Quiero llevarlos a Isaías capítulo 43, verso 2. Un capítulo que muchos conocen. Hemos hablado harto de Isaías estas últimas semanas. Isaías 43, verso 2, dice estas palabras: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Te fijas lo importante de la palabra? Porque Él dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, cuando seas azotado por los ríos. O sea, Dios nunca dice que eso no va a pasar. La promesa de Él es que Él va a estar con nosotros. Yo estaré contigo. Entonces la prueba lo que hace en nosotros es hacernos crecer. Es la herramienta, es la forma que Dios usa para madurarnos. Cuando uno tiene un arbolito de fruta, el que usted quiera, usted tiene dos opciones. Lo deja que crezca como silvestre, o interviene. Si usted deja que el arbolito crezca como el árbol silvestre, así como sin hacerle nada, por ejemplo, usted va a ver que el durazno va a crecer, se va a ver frondoso. Cuando llegue la temporada de primavera va a tener muchos duraznos, todos así, pero hartos. Y eso algunos se van a gusanar, etcétera, etcétera. Ahora, si usted ese árbol lo poda, le corta las partes que están mal, le saca las ramas que están quitando energía, que le están quitando fuerza al árbol, usted a lo mejor no va a tener un árbol frondoso, va a tener un árbol más pequeño, pero le va a dar así unos duraznos. ¿Por qué? Porque fue podado, porque le fue quitado todo lo que estaba de más, le fue quitado lo que le quitaba fuerza para alimentar los frutos, le fue quitado aquello que le quitaba vitalidad a los frutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos como aquel árbol. Ya no somos un árbol silvestre. Fuimos injertados. Si fuimos vid silvestre en algún momento, fuimos injertados en Cristo, en la vid verdadera. Y Él dice que todo pámpano, ¿cierto?, es podado para dar más fruto. Por lo tanto, lo natural en la vida cristiana es que Dios nos vaya podando a veces. Y la poda a veces duele, porque nos va quitando aquellas cosas que están de más en nosotros, que no nos aportan al crecimiento, que nos detienen, que nos impiden dar buenos frutos. Pero la prueba es parte de esa poda que Dios hace, es parte de esa limpieza que hace en nosotros. Nos hace experimentar situaciones
donde a veces tenemos que decidir entre sacar lo peor de nosotros o sacar lo mejor de nosotros. Y con la ayuda del Espíritu siempre vamos a sacar lo mejor de nosotros y vamos a darnos cuenta que hay caminos distintos a lo que el mundo nos quiso enseñar. Entonces ahora puedo decir que con Cristo soy victorioso en las pruebas, porque Él estará conmigo. Y aunque llegue el momento de ser podado, llega el momento que a lo mejor estoy siendo, ¿cómo decirlo? Estoy siendo tratado por Dios. Él no me va a dejar solo ahí. No es parte de un castigo, es parte de la victoria. Porque todo padre quiere que su hijo sea los mejores. Ningún padre quiere que un hijo de ellos sea, no, déjalo, no tengo sueños para él. No, todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Para todos. Un padre que tiene un corazón correcto siempre va a desear que sus hijos tengan lo mejor, que lleguen a lo más lejos, que alcancen sus sueños, ¿cierto? ¿Qué más nuestro Padre que está en los cielos, que es mejor que todos nosotros? Entonces la prueba es parte de eso. Es exponernos para que Dios pueda tratar en nosotros y que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien. Ahora, la prueba puede durar, y de hecho la prueba dura una temporada, un tiempo específico. Pero la presencia de Dios permanece contigo para siempre. Si hoy día estás en prueba, quiero decirte que esa prueba tiene una fecha límite, tiene una fecha de vencimiento. Ninguna prueba dura para siempre. Ninguna tristeza, ninguna angustia dura para siempre. Toda prueba y todo proceso de parte de Dios tiene fecha de inicio y fecha de término. No dura nunca para siempre. Lo que sí dura para siempre es la presencia poderosa de Jesús, que dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Esa promesa no cambia, esa promesa permanece. Esa promesa es la promesa que Él hizo con su Hijo Jesús hacia la iglesia. Yo estaré contigo cuando estés en la abundancia y también cuando estés en la escasez. Cuando estés en la alegría, pero también cuando estés en la tristeza. Cuando estés a lo mejor en apuros, pero también cuando estés victorioso. Yo voy a estar contigo siempre y en cada momento de tu vida, en la promesa gloriosa que nos hace victoriosos ante toda prueba y ante toda adversidad. La prueba puede tocar nuestras circunstancias. Un día puedes estar bien, tranquilo, tomándote un café, el desayuno en la mañana, y un mensaje, una llamada de teléfono puede cambiar el día. Y un día normal se puede transformar en un día terrible, con una mala noticia, con un mal diagnóstico, un mal informe. Porque la prueba puede alcanzar tus circunstancias, pero no puede destruir el propósito que Dios tiene contigo. Puede ser probado, pero Dios no va a cambiar su propósito contigo. Lo que Dios va a hacer contigo, prometió contigo y está haciendo contigo, no lo va a detener una prueba. No lo va a detener la adversidad. La adversidad va a ser solamente el piso para que tu propósito sea alcanzado. La adversidad puede ser la plataforma para que Dios cumpla lo que te prometió. Porque la prueba toca las circunstancias, pero la presencia de Dios toca nuestro propósito eterno. Entonces no nos cansemos, porque cuando estemos en prueba, te levantas en la mañana, así como nosotros con mi esposa nos levantamos cuando pasan situaciones difíciles y decimos, en el nombre del Señor, Dios hará. No es fácil, sin duda que no es fácil, pero te levantas victorioso. Y si te dicen, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mucho que Dios hará. Porque tú eres victorioso. Eres victorioso en las pruebas. Y nos dice algunas, en todas las cosas somos más
que vencedores. Número 3, con esto vamos terminando. Somos victoriosos sobre los desafíos de la vida. Hay un versículo que todo el mundo se sabe, hasta los que no son cristianos se lo tatúan. De repente tú ves a uno musculoso así en el gimnasio. Filipenses 4:13. Nunca han leído la Biblia en su vida, pero le dijeron que era bonito el versículo, se lo puso. Y dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tengamos... El apóstol Pablo escribió esto en la cárcel, en un momento difícil de su vida. Sí, siempre yo tiro la talla, siempre bromeo con esto, porque digo, Filipenses 4:13 no fue escrito en un gimnasio. No fue escrito, ¿cierto?, a la gente que corría maratones. Fue escrito en la cárcel. Para un hombre que estaba viviendo una prueba horrible y que tenía un propósito por delante, un desafío, que era alcanzar más iglesias en Asia. Porque el propósito de Pablo era levantar iglesias en Asia. Entonces él estaba en la cárcel, condicionado por el entorno, por el maltrato psicológico y físico, por el hambre, por la necesidad, y estaba condicionado por eso y con el deseo y el fuego ardiente por seguir avanzando en la predicación y en la extensión de la obra de Dios. En ese contexto escribió Pablo: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. No haciendo ejercicio. Lo hizo en un contexto de prueba, mirando su ardiente deseo por alcanzar almas. Y él decía: aunque yo esté aquí y aunque esté pasándolo mal ahora, yo tengo un objetivo, tengo un propósito, tengo una meta. Y yo sé que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Entonces ese texto es para aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles, adversidades, pero tienen también objetivos y metas que alcanzar. Y no saben cómo lo van a resolver. No saben cómo Dios va a abrir la cárcel y va a sacar las pruebas, va a sacar las trabas. No lo saben. Pero se levantan con fe y dicen: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Entonces, aunque no tengamos hoy día claridad de cómo Dios lo va a resolver, tenemos que tener claro que sí se va a resolver. Y que tú vas a soportarlo. Porque a nosotros nos subestimamos, nos miramos en menos. Porque cuando estábamos en nuestro estado de derrota, el enemigo nos humillaba, el enemigo nos decía que no servíamos, el enemigo nos decíamos que éramos torpes, el enemigo se reía de nosotros, nos bajó la autoestima, nos hacía que no nos creyéramos, que nos miráramos al espejo y nos encontráramos feos, nos encontráramos horribles. El enemigo en un estado de derrota siempre bajó nuestra autoestima. Pero Dios cambió eso en nosotros y debemos saber que hoy día vivimos en un estado de victoria. Por lo tanto, cuando estemos en una situación difícil, no nos miremos como que no somos capaces, sino que creamos que somos capaces porque Dios está con nosotros. Y tú eres mucho más capaz de lo que tú crees. A veces dices: ¿cómo voy a soportar esto? Y después de años tú dices: oye, increíble, lo soporté. Es porque tú eras más capaz de lo que tú creías. Pero Dios sabía que lo podías hacer. Y te quería mostrar que eras capaz. Porque de otra forma no hubiese podido. De otra forma el Señor no te hubiese enseñado, no te hubiese mostrado eso y tú no hubieses descubierto nunca la fortaleza que tenías. La fortaleza que Dios puso en ti. Pero hoy día tú puedes decir, después de varias pruebas, que eres capaz, mucho más capaz de lo que tú creíste. Y eso es por la obra del Espíritu de Dios, que nos hizo vencedores en la adversidad y nos hace vencedores en los desafíos. Puede que la vida tenga desafíos en distintas áreas familiares. Puede que tenga desafíos económicos, desafíos ministeriales, incluso desafíos emocionales. Hoy día tenemos la enfermedad, ¿cierto?, que ha sido la enfermedad del siglo, que es la ansiedad y la depresión. Y a veces decimos: ¿cómo vamos a salir de esto? Esto no tiene solución. Con Dios es posible. Dios no nos dice que retrocedamos, sino que avancemos.
Si bien es cierto, la adversidad a veces nos daña, nos hace sufrir, nos decepciona muchas veces. Pero el llamado de Dios es a no retroceder, a no estancarnos, sino avanzar. Avanzar. Y ahí recordemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes soportar más de lo que tú crees, porque no estás con tus fuerzas, estás con las fuerzas del Señor. Y con la fuerza de Dios todo es posible. David enfrentó a Goliat no con fuerza humana, no tenía por dónde ganarle, pero sí con fe y esperanza de que el que estaba con él era más grande que el gigante. Entonces nos levantamos hoy día con esa fe, nos levantamos hoy día con esa esperanza, que aunque el desafío sea grande, aunque la adversidad o la puerta que tenemos que golpear o mover es mucho más grande que nuestra capacidad humana, sepamos que no estamos solos, sepamos que Dios prometió estar con nosotros y sepamos que nos dijo que ya éramos vencedores. Entonces ya nuestra mentalidad va a cambiar y está cambiando hacia una mentalidad victoriosa, donde tú vas a hablar la victoria y la grandeza del Señor. Vas a profetizar con tu boca a tus hijos, a tus hermanos, y vas a decir: Dios va a ser contigo. Dios va a cambiar esta situación. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque la palabra así lo dijo. En todas las cosas somos más que vencedores. Cada desafío es una oportunidad para ver el poder de Dios. Si no tuviéramos que creer en grande, ¿cómo demostraría su gran poder? Por eso yo le digo a los jóvenes: sueñen, pero en grande. No miren a sus padres, no miren a su familia diciendo no, que no van a poder. Créanle a Dios. Créanle a Dios. Cuando mires a tus hijos, no pienses y digas: yo no le voy a poder dar esto a tu hijo. No. Profetiza sobre ellos, habla con tu boca y ellos van a ser grandes. Ellos van a ser de bendición para muchas personas. Es que no tengo cómo, no tengo para pagar. No importa, aunque no tengas, Dios tiene, y en abundancia. Pero Dios se mueve cuando nuestra fe es victoriosa. Dios se mueve cuando le creemos de verdad. Dios se mueve cuando cerramos nuestros ojos y somos capaces de ver la meta, aunque esté a kilómetros de nosotros. Aunque el camino sea gigantesco por recorrer, pero si tú cierras tus ojos y tú ves ahí a tu familia, ves a tus hijos, ves ahí a tus hermanos, los ves en la meta, entonces créeme que Dios se va a mover. A los padres, cuando oren por sus hijos, cierren sus ojos. Y si sus hijos quieren estudiar, vean a sus hijos titulados por la fe. El pastor se volvió loco otra vez. De verdad. Si tu hijo quiere estudiar, porque a veces los niños no quieren estudiar, pero si él quiere estudiar y tú dices: yo no tengo cómo, cuando ores en la noche, en las mañanas, cuando le pongas la bendición, cierra tus ojos y velo subiendo a la plataforma con el título en la mano y dile: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que algún día lo voy a ver ahí. Es que se ve imposible, sí, pero es que no se trata de ti. Se trata de Dios. Y cuando Dios está, todo es posible. Crean en grande, muchachos. Crean al Señor, que Él tiene en abundancia para sus hijos que Él cree con fe. Pónganse de pie, por favor.